Bienvenidos a Desde Otra Época, el canal donde no solo recordamos la historia, la sentimos, la vivimos y la reconstruimos. Hoy no hablaremos de viajes ni de comida, sino de algo más silencioso, más cercano y a veces más olvidado. Hoy abrimos la puerta y salimos a la calle, pero no a una calle moderna con semáforos y motores, sino a una ciudad donde el suelo era de tierra, el aire olía a humo y todo se movía al ritmo del cuerpo, no del reloj. En el año 1700, una ciudad no era una selva de concreto, sino un punto de encuentro entre la necesidad y la costumbre. Las casas se construían con lo que había a mano, las plazas se llenaban con lo justo, y los caminos no llevaban a todas partes, pero llevaban a lo esencial. Porque cada calle tenía una historia que no se escribía, solo se caminaba, cada casa ofrecía un techo que era también refugio, taller y cocina, y cada vecino no era solo alguien al lado, sino parte viva del día a día. Hoy viajamos a esa ciudad que no necesitaba ruido para estar viva. Una ciudad que respiraba a su manera, y que aún vive en la memoria de quienes la recuerdan sin saber que estaban habitando la historia. Cuando uno imaginaba una ciudad en el año 1700, no pensaba en rascacielos ni en tráfico. Las ciudades de aquella época eran más pequeñas, más cercanas, más silenciosas y también más vivas de lo que parecen hoy. En Europa, muchas seguían teniendo forma medieval, calles estrechas, plazas irregulares, muros defensivos aún en pie. En América colonial, las ciudades recién fundadas seguían el trazado en cuadrícula impuesto por los españoles, con la plaza central como el corazón del lugar. Allí se concentraba todo, la iglesia, el mercado, el cabildo, la fuente de agua y, con suerte, alguna posada o tienda. La ciudad no se extendía como ahora, se concentraba en torno a lo esencial. El mercado era el alma de la ciudad. Un lugar donde no solo se vendía comida, sino noticias, favores, telas, herramientas, semillas, historias. Los vendedores se colocaban en toldos improvisados, en canastos, en el suelo mismo. La moneda existía, pero el trueque aún era común, especialmente entre campesinos o artesanos. Y cerca del mercado, casi siempre, estaba la capilla o iglesia mayor. Porque en esa época, la ciudad no se explicaba sin su fe. Las campanas marcaban el ritmo del día, y la iglesia no era solo un lugar de culto, sino también de reunión, de refugio, de orden. Así eran las ciudades del año 1700, compactas, funcionales, desiguales, pero profundamente vivas. En sus calles, todo se mezclaba, el comercio, la devoción, el polvo, el murmullo y la historia. Pero no todas las personas del año 1700 vivían dentro de una ciudad. De hecho, la mayoría vivía en el campo, en caseríos dispersos, en pequeñas aldeas o en tierras que parecían no pertenecerle a nadie, salvo a quienes la trabajaban. A diferencia de las casas urbanas, donde el espacio era compartido, las viviendas rurales estaban aisladas, separadas por sembradíos, pasto o bosque. Allí no se hablaba de calles ni de plazas, sino de senderos, de atajos entre huertos, de caminos de tierra marcados solo por el paso de animales y pies descalzos. Las casas eran de adobe, madera, piedra o mezcla de lo que hubiera cerca. Con techos de palma, de barro cocido, o simplemente de ramas entrelazadas. Una sola habitación servía para todo: cocinar, dormir, rezar, guardar herramientas y criar a los hijos. No había vecinos cercanos, pero sí una forma de comunidad más lenta, más lejana, pero firme. El campo ofrecía silencio, pero también aislamiento. Por eso, cuando alguien bajaba a la ciudad, a comprar sal, a vender huevos, a visitar la iglesia, el viaje se hacía largo, importante y, muchas veces, en familia. Así, mientras la ciudad era centro y ruido, el campo era raíz y constancia. Cada casa rural contaba una historia de esfuerzo. Una historia que muchos, aún hoy, recuerdan con el olor del barro húmedo o el sonido de una puerta vieja abriéndose al amanecer. Pero al volver a la ciudad,
era imposible no fijarse en las calles. No eran lo que son hoy. No brillaban, ni guiaban, ni protegían. Eran caminos sin promesas. Trazos de polvo, de piedra, de paso constante y de silencio cuando el día se acababa. En Europa, solo las zonas centrales de las ciudades más ricas tenían calles empedradas. En barrios más humildes y en casi todas las ciudades coloniales de América, las calles eran de tierra batida, barro en temporada de lluvia y polvo que se colaba en todo cuando el sol apretaba. No había canaletas, ni faroles, ni limpieza regular. El agua corría por donde podía. Y la oscuridad era completa una vez que se ponía el sol. Por allí caminaban hombres y mujeres con cestas en la cabeza, burros cargados de leña, niños descalzos, y perros que dormían en la sombra de una pared. Las ruedas de carretas marcaban su camino lentamente, tallando huellas en el suelo, mientras que las voces de los vecinos se mezclaban con el crujir de la madera o el zumbido de algún insecto que anunciaba la tarde. Las calles de entonces no llevaban prisa, eran parte del paisaje humano, no del tráfico. Y aunque eran duras y sucias, también eran espacio de encuentro, de juego, de espera y de memoria. Y a cada lado de esas calles, de barro, de piedra o de polvo, se alzaban las casas. No había urbanismo moderno, ni planos estandarizados. Cada casa era reflejo directo de la vida que se llevaba dentro. Las más humildes eran simples construcciones de barro, madera y palma, con apenas una o dos habitaciones compartidas. El techo podía ser de tejas, de hojas secas o de paja, según lo que ofreciera el entorno. Las ventanas, si existían, eran pequeñas y sin cristal, muchas veces cubiertas solo con tela o madera. En zonas rurales o en los márgenes de las ciudades, la casa era también el corral, la cocina y el taller. No había divisiones claras entre el adentro y el afuera. El fuego se encendía junto a la entrada, el agua se almacenaba en cántaros y el piso era tierra compactada. En cambio, en los sectores más acomodados, las casas señoriales eran verdaderas estructuras de poder. Tenían patios internos, corredores con columnas, habitaciones separadas y en algunos casos incluso segundos pisos y balcones que daban a la plaza. Las paredes eran de piedra o ladrillo, los pisos de madera o loza, y la decoración mostraba lo que se tenía: tapices, muebles tallados, retratos, vajilla. Pero entre esos dos extremos, la choza humilde y la casa noble, había una enorme gama de viviendas intermedias. Familias que vivían en espacios reducidos pero dignos, construidos con esfuerzo, reparados con ingenio y cuidados con cariño. Porque más allá del tamaño o los materiales, todas esas casas tenían algo en común: eran el lugar donde nacía el día y donde se apagaba. Pero más allá de cómo se veían por fuera, lo que realmente definía esas viviendas del año 1700 era la forma en que se vivían por dentro. Porque en aquel entonces, una casa no era simplemente un lugar cómodo, era un espacio que se resistía, que se adaptaba, que se compartía. No había electricidad. La luz venía del sol durante el día y por la noche, de una vela, una lámpara de aceite o del fuego mismo que se usaba para cocinar. Las sombras eran parte del mobiliario y el humo era un visitante habitual. No había grifos ni duchas. El agua se traía en cántaros, desde un pozo, una fuente pública o en zonas rurales, desde el río. Y con esa misma agua se cocinaba, se lavaba, se bañaban los niños y se daba de beber a los animales. Tampoco había privacidad. Las casas humildes solían tener una sola habitación, donde dormían todos, sin puertas internas, sin división entre el descanso, el trabajo o la comida. Incluso en viviendas más acomodadas, la intimidad como hoy la entendemos no existía. Las rutinas eran colectivas, el silencio, escaso, y el espacio, siempre compartido. Los muebles eran pocos, muchas veces hechos a mano o heredados. Una mesa, un banco, un baúl.
Las camas podían ser simples estructuras de madera con paja o incluso camas compartidas por varios miembros de la familia. Sin luz, sin agua corriente, sin aislamiento, la casa funcionaba gracias a la costumbre, al orden y al cuerpo. Era el calor humano lo que sostenía el hogar. Y si dentro de la casa todo se compartía, fuera de ella también, porque en el año 1700 la relación entre vecinos no era un lujo ni una cortesía, sino una forma de sobrevivir. Las casas no estaban aisladas detrás de portones, sino pegadas unas a otras, con patios conectados, cocinas cercanas y paredes tan delgadas que las conversaciones atravesaban sin pedir permiso. La calle no separaba, más bien unía. En ella se conversaba, se intercambiaban favores, se pedía un poco de sal o se prestaban herramientas sin necesidad de firmar nada. Los niños jugaban juntos sin horarios, los adultos se ayudaban sin condiciones, y la vida se tejía entre una puerta y otra con la misma naturalidad con la que salía el sol cada mañana. En los pueblos, y también en muchos barrios humildes de las ciudades, la solidaridad no era una virtud destacable, era simplemente lo que se hacía. Si alguien enfermaba, los vecinos aparecían con algo caliente, si faltaba leña, alguien traía un poco más, si nacía un niño, se celebraba en conjunto, y si alguien moría, el luto también se compartía. No existía el concepto de privacidad como hoy lo entendemos, pero a cambio existía algo que rara vez vemos ahora: cercanía real, contacto diario, compañía sin formalidad. No había teléfonos, ni timbres, ni redes sociales, pero se sabía todo, porque se hablaba, se escuchaba, se vivía uno al lado del otro. Vivir con otros no era incómodo, era esencial. Era lo que sostenía la rutina, el ánimo y muchas veces, el alma. Después de recorrer estas calles y atravesar esas puertas, queda claro que en el año 1700 no se vivía con mucho, pero se vivía con lo necesario. Las casas no eran amplias, ni privadas, ni cómodas como las de hoy, pero en su sencillez sostenían una rutina, una comunidad, una forma de vida que no dependía de pantallas ni de motores, sino de cuerpo, costumbre y compañía. Allí donde hoy hay concreto, antes hubo polvo. Donde ahora hay individualismo, antes hubo intercambio. Donde hoy hay aislamiento, antes hubo charla entre vecinos, ayuda espontánea, olor a leña, silencio compartido. Porque en esa época, la casa no se medía en metros cuadrados, ni en cuartos, ni en decoraciones. Se medía en calor, en trabajo, en voces que llenaban el espacio sin necesidad de adornos. Era un lugar para resistir la intemperie, para guarecerse del mundo, para empezar y terminar el día. Y quizá, sin saberlo, muchas personas que aún recuerdan casas de barro, de madera, de tejas y de humo, están recordando mucho más que una vivienda. Están recordando un tiempo en el que vivir era más difícil, pero también más cercano. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Desde Otra Época, el canal donde no solo recordamos la historia, la sentimos, la vivimos y la reconstruimos. Si este video te hizo recordar, imaginar o valorar lo que tienes, suscríbete y comparte. Aquí, en este canal, seguimos viajando hacia atrás, para entender quiénes fuimos y cómo llegamos a ser quienes somos. Nos vemos en el próximo capítulo.